8 en punto de la noche, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre es una alegría, un placer poderlos acompañar. A esta hora la noticia en Colombia tiene que ver con los bloqueos que permanecen en diferentes partes del territorio nacional. Estamos hablando de norte de Santander, en Bogotá, en diferentes entradas. Vamos a conectarnos de inmediato con nuestros compañeros que están en algunos de los puntos de las entradas que tenemos en Bogotá. Tenemos a Juan Andrés Beltrán y a Esteban Bejarano en segundos. Juan Andrés está en Cota, en Cundinamarca, una de las regiones más afectadas durante el día en medio de estos bloqueos, con las rutas escolares, con los vehículos que estuvieron por varias horas en los trancones. Juan, la situación a esta hora. Pablo, un saludo para usted, para todos los usuarios de Sala de Prensa. Y mire, hace pocos minutos, ya como ustedes pueden ver en las imágenes, pues quedó completamente vacía la vía. Sin embargo, durante toda la tarde fue un trancón impresionante. Y acá pasa algo muy particular, Pablo, y es que por esta es la vía que desde el municipio de Cota conecta hasta la localidad de Suba. Y en toda esta vía hay diferentes tipos de colegios. Hay muchos colegios en esta zona que aproximadamente entre las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, van saliendo en rutas escolares los estudiantes hacia sus casas, particularmente en sentido hacia Bogotá. Pues resulta que por cuenta de este bloqueo, principalmente en la conexión donde estaba Esteban, en la zona de Chía, también hacia la calle 13, y los otros bloqueos pues tuvieron eco en esta zona de Cundinamarca, lo que generó un trancón inmenso, Pablo. Desde la localidad de Suba hasta aquí, hasta Cota, era una fila de kilómetros de vehículos pues completamente quietos. Y allí, pues quienes iban, muchos estudiantes, decenas de rutas, cientos de estudiantes que pues no pudieron salir a tiempo de sus colegios, y los que lo lograron hacer pues quedaron en estos trancones. Nos decían algunos de ellos 5 horas, 6 horas completamente quietos, y pues con la expectativa de poder llegar a sus casas. Los papás claramente preocupados, esperándolos. Y pues Pablo, eso es lo que sucedió. Por fortuna ya en este punto, pues como ustedes pueden ver, ha mermado un poco esta situación y ya el tráfico es normal a esta hora, Pablo. ¿Podemos, por favor, describirle a los usuarios, mientras aparece en pantalla Esteban Bejarano, Juan Andrés, qué fue lo que pasó en la tarde con las rutas escolares? ¿Cuáles fueron esos niños de los colegios de esta zona que estuvieron atrapados por varias horas? ¿Qué tuvo que hacer la Secretaría de Movilidad, que fue ese corredor vial, para que pudieran pasar las rutas escolares? ¿Cómo se desarrolló todo este tema, Juan? Mire, Pablo, básicamente esto se hablaba incluso de de una especie de corredores humanitarios, dándole prevalencia tanto a las ambulancias como a las rutas escolares para que pasaran por los puntos de los bloqueos. Pero ¿qué pasa? Como los puntos de los bloqueos ya habían hecho eco, habían generado unos largos trancones, pues había rutas que simplemente estaban completamente atrapadas en los trancones. Es el caso de esta vía, de la vía Suba-Cota. En ese punto fueron decenas de vehículos, de grandes, de colectivos, donde pues iban menores de edad de todas las edades, pequeños desde los 6, 7, 8, 10 años, con uniformes de colegio, que pues habían salido de sus colegios para sus casas, pero se encontraron con este trancón, así que tuvieron que estar acá por muchas horas esperando a llegar a los puntos. Algunos afortunados, en medio de la situación, pues lograron pasar esos filtros. Esa, digamos que negociación que se logró con las personas que estaban haciendo los bloqueos en los puntos para dejarlos pasar. Sin embargo, pues fueron muchas rutas, Pablo, decenas de rutas que pues quedaron simplemente atrapados y tuvieron que pasar largas horas esperando, y que seguramente a esta hora, apenas luego de haber salido sobre el mediodía, 2 de la tarde de sus colegios, a esta hora apenas están llegando a sus hogares. Esta es información en tiempo real. Son las 8 de la noche, 4 minutos. Juan, no se me vaya a desconectar, ya voy a volver con usted. También le voy a pedir a Armando, que es nuestro compañero de Noticias Caracol Ahora, que en segundos mostremos el computador para... Ah, bueno, lo tenemos. Armando está corriendo en este momento porque, miren, Transmilenio está reportando con corte a las 7 y 12 de la noche que continúan concentraciones ajenas a la operación y desvíos en rutas zonales y alimentadoras en la avenida Caracas con calle 62 Sur, rutas afectadas 22, en la calle 170 con carrera séptima, rutas afectadas 23, en la vía La Calera kilómetro 4.2, rutas afectadas 8, carrera 81 con avenida Villavicencio, rutas afectadas 18, avenida Ciudad de Cali con calle 12, rutas afectadas 36, y en la autopista sur con avenida Villavicencio, rutas afectadas 44. Voy con Esteban Bejarano, ya regreso con Juan Andrés Beltrán porque se empieza a complicar la movilidad. Esteban,
¿Dónde se encuentra exactamente y qué nos puede escribir hasta ahora? Pablo, pues vean, nos encontramos en una intersección bastante importante, vamos a mostrarles por qué. Esta sería la entrada a el municipio de Chía, hacia el centro de Chía. Lo que ustedes van a ver en este momento en pantalla, al lado de allá, le pido por favor a nuestro camarógrafo que lo mostremos, es el trancón que se registra de los vehículos que están llegando desde Bogotá hacia este vecino municipio. El tráfico ha comenzado a mejorar, ya no hay tanto tráfico, alto tráfico vehicular, ya hay mayor fluidez sobre este punto de los vehículos que van a ingresar hacia el municipio de Chía. Vea, Pablo, yo tengo aquí a una persona del gremio transportador, me voy a subir por acá, él nos venía contando que está desde las 4 de la mañana viajando y nos quería comentar cómo ve el panorama en las vías del país. Dice él que pues tiene carbón y viene en viaje. ¿Hacia dónde se dirige? Buenas noches. Muy buenas noches, nos dirigimos hacia de la ciudad del municipio de Guachetá para la ciudad de Barranquilla. Pues la verdad, hoy, desde ayer amanecimos con la sorpresa del precio del combustible. Y muchos se han preguntado cómo ha cambiado. Usted me contaba cuáles han sido las tarifas. ¿Cuánto tanqueaba usted antes y cuánto tiene que tanquear hoy? Pues la verdad, estos vehículos, lo general son 240 galones y la diferencia en este momento del precio que había antes al actual está más o menos entre 400 a 500 mil pesos de más que se van a ir ahorita para de aquí en adelante con el nuevo precio. Y pues lo que se hace también, eso se va a ver reflejado en últimas, es en la canasta familiar, en el consumidor final, porque pues si bien es cierto, viene una problemática de fletes y de más cosas, de inseguridad, pero así ajusten los fletes, de todas maneras esto se va a ver reflejado. A quienes nos van a reflejar es a nosotros los consumidores. Los consumidores finales. Usted me decía que tanqueaba con más de 1 millón de pesos. ¿Y cuánto está tanqueando? Estos carros se tanquean entre 1.600.000, 1.800.000 pesos. Se les venía echando, ahorita ya toca echarles 2.300.000 hasta 2.400.000 pesos de combustible. Y un punto importante que usted me mencionaba es que incluso algunos transportadores decidieron seguir trabajando también para poder sostener estos costos. Sí, ellos, o sea, en este momento, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ha venido evolucionando esto? El viernes pasado, si nos dimos cuenta, hicieron una manifestación en Bogotá, tratando de evitar ese alza, pero el gobierno ha hecho oídos sordos a eso. Y el gobierno, claro, lo dijo el ministro, y eso iba a ser para grandes consumidores, pero ayer se llevó la sorpresa que los grandes consumidores resultaron siendo los que tienen un carro, 2 carros, o sea, pequeños propietarios también se están viendo afectados. Entonces es un gobierno que nos viene incumpliendo. Bueno, un incumplimiento, dice usted, por parte del gobierno. Muchísimas gracias, esperemos que llegue pronto a la ciudad de Barranquilla, me estaba diciendo. Sí, señor, pues esa es la idea, pero pues yo veo que va a ser muy difícil porque esto, entre más días, la gente se va a unir más al paro o nos vamos a unir a ese paro, porque la verdad sí no se puede trabajar, ni siquiera nosotros como conductores, porque nosotros también vamos a vernos pagando hoteles, comida, talleres, esto, o sea, la cadena del transporte es inmensa. Y se les complica. Y se va a ver afectado todo. Bueno, muchísimas gracias, su merced. Que tenga un buen viaje. Este es el panorama acá y por aquí tenemos también gestores del tráfico del municipio de Chía, quienes están ayudando a que todo comience a regular, Pablo. Y vea, sorpresivamente, mientras le hacíamos la entrevista al señor transportador, así quedó el panorama de la entrada al municipio desde Bogotá. Completamente despejado, ya hay vía libre, podría decirse, hacia el municipio de Chía, hacia el municipio de Cajicá, hacia Zipaquirá. Una información importante que les habíamos comentado a todos ustedes, y es que los transportadores, los conductores, las empresas del servicio intermunicipal y urbano del municipio de Chía se habían unido a este paro del día de hoy debido a que están exigiendo alzas en las tarifas del pasaje. En este momento,
la alcaldía de Chía adelanta una reunión con ellos para llegar a un acuerdo, porque la terminal no estaría en servicio. Entonces vamos a ver si más adelante podemos tal vez llegar hasta ese punto para hablar con el alcalde o hablar con algunas de las personas que están exigiendo este alza. Ya volvemos con usted, Esteban. Está muy completa la información. Estuvimos escuchando muy atentamente lo que decía el transportador, las autoridades haciendo lo propio, tratando de regular el tráfico. En un segundo vuelvo con usted, me vuelvo a conectar. Regreso con Juan Andrés Beltrán. Tengo información importante que tiene que ver con los colegios públicos en Bogotá. Están anunciando que mañana sí hay clases. Juan, ¿tenemos alguna información de lo que pasa desde los colegios en Cota? Pues Pablo, por cuenta de toda la situación que se presentó hoy, hasta el momento no hay ningún pronunciamiento oficial por cuenta de algún tipo de suspensión de clases. Sin embargo, fuera de micrófonos, algunos miembros de estas entidades educativas nos han dicho que están a la expectativa de lo que pueda pasar entre el gobierno nacional y los transportadores, puesto que es realmente inaceptable lo que tuvieron que pasar muchos de sus estudiantes. Sin embargo, están a la expectativa de los nuevos anuncios, de nuevas manifestaciones y que pues obviamente esto no pueda seguir afectando a los estudiantes para ver si toman algún tipo de medidas, Pablo. Sin embargo, en este momento no hay ningún pronunciamiento oficial por parte de los colegios que resultaron afectados aquí en el municipio de Cota. Pues Juan Andrés, le agradezco mucho estos minutos. Voy a volver con Esteban Bejarano en segundos, que está en Chía, Cundinamarca, también con Juan Andrés. Juan, gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. A ustedes muchas gracias, Pablo. Ya en segundos vamos a volver con Esteban Bejarano para que nos redondee también la idea de lo que está pasando precisamente allí en el punto donde se encuentra. Voy con Iván Mantilla, es transportador, está en Santander. Recordemos que desde ayer, más o menos a la 1 de la tarde, arrancaron los bloqueos en las vías de Santander, en la vía que de Bucaramanga conduce a la costa caribe colombiana, y ha sido uno de los puntos más afectados, que incluso una mujer en medio de esta situación falleció, no pudo pasar en una zona que estaba allí en Santander. Iván Mantilla, bienvenido. Buenas noches. ¿Quién les dio la información que una señora falleció acá? Dígame, por favor, y si no, terminamos la entrevista. Esa información está confirmada, señor Iván Mantilla, por las autoridades desde muy temprano, que precisamente no pudo transportarse justamente por esta situación. No, señor, acá no se ha retenido a nadie, y acá lo que más hemos tenido en cuenta es al transporte particular, al transporte que va en ambulancia, a todos, mejor dicho, acá el camino humanitario hace lo esencial que hemos tenido y lo seguiremos teniendo. Cuénteme usted en qué punto exactamente se encuentra en este momento. Esa señora que dice que se murió, la señora o señor dicen que se murió fue en el tramo de Pamplona a Bucaramanga, no sé en qué parte sería. Pero entonces, mire que sí falleció una señora en Santander. Señor, ¿usted dónde se encuentra en este momento? Señor. ¿Usted dónde se encuentra en este momento exactamente? Nosotros estamos en Bucaramanga, vía a San Alberto. Cuénteme, señor Iván Mantilla, ¿cuáles son los puntos que tienen ustedes por los que están en este momento adelantando los bloqueos? ¿Cuáles puntos de la concentración? ¿Cuáles son las anomalías que están denunciando ustedes? ¿Qué quieren decirle al gobierno? ¿Qué quieren expresar hasta ahora? Patrón, lo mismo de siempre, lo estamos diciendo desde la semana pasada. Estamos el alza del combustible hizo que estallara este paro, no es más. En este momento, ¿cuántas personas están con usted, Iván? Por ahí unas 300 personas, 400, como unas 500. ¿Hasta cuándo van a estar en esos bloqueos? ¿Qué decisión han tomado? Que el gobierno le vaya al diésel al precio que estaba el mes pasado. ¿Cómo se enteraron del aumento de este diésel? ¿Llegaron ustedes a tanquear sus vehículos y qué fue lo que pasó? 2.000 pesos de más caro. ¿Y cómo ha variado en términos económicos eso? Por ejemplo, usted, ¿cuánto se está gastando en este momento? Patrón, por lo mismo que todo el mundo tomó la decisión de parar, porque con esa subida de 2.000 pesos ya se volvió inviable ir a viajar. El que se va a viajar se va a perder, y nosotros acá no estamos para perder en estos momentos. ¿Cuánto se está gastando usted, por ejemplo, en una tanqueada de su vehículo?
Esa tanqueada son 315 galones. ¿Y cuánto cuesta eso? Hágale las cuentas. ¿Qué tiene plata en la calculadora? Estaba a 9.000, a 8.000 y que le a los CPM. 315 por 11.000. Ya le comento, patrón. Bueno, ahí están haciendo ellos las cuentas para tratarnos de dar esa información. 493 actualmente como ahora CPM. 315 galones. Y antes valía 2.803.500 pesos la tanqueada el mes anterior. O sea, casi 700. Ustedes están desde ayer, Iván, ustedes están desde ayer bloqueando la vía y en ese sentido le han dado prioridad, permiten el paso de ambulancias, de personas que tengan una necesidad urgente. Esa es prioridad para nosotros, lo que es ambulancias, y ya hasta hace como una hora se dio paso a particulares, ya se le avisó a la policía de carreteras, a otros medios de comunicación, que ya los particulares solamente los tienen con citas médicas, con urgencias, se van a dejar pasar. De resto ya no nada, porque hoy nos formaron un desorden muy bravo los particulares. Entonces ya se les atendió muchísimo, se les avisó por todas las redes sociales que por favor procuren de no transitar el corredor vial de Bucaramanga hacia la costa, hacia el día Río Negro, San Alberto. Entonces en estos momentos el gobierno, Iván, el gobierno nacional dice que era necesario este aumento del diésel. No le explico algo, patrón. Nosotros somos un país productores de crudo, tenemos 2 refinerías. Nosotros le vendemos crudo a otros países, ¿por qué tenemos que pagar el mismo precio? ¿Qué se puede hacer en la CPM? Lo podemos nosotros fabricar acá, refinar acá en Colombia. El gobierno dice que llevaba varios meses sin subirles el diésel. El gobierno dice que llevaba varios meses sin subir el diésel y que era necesaria esta decisión. No, señor, el gobierno nos estaba subiendo de a 100 pesitos, de a 200 pesitos, pero uno, ahí como dicen, uno procura de sostener, de no pagar lo que pasó con esta alza. Sí. ¿Usted tiene hijos, Iván? Obvio. ¿Cuántos tiene? 2. ¿Cómo ha sido la situación en estos últimos días en los que ustedes dicen que están trabajando a pérdidas? ¿Sabes qué, patrón? Por lo mismo no estamos, apenas subió la CPM, paramos los carros porque si nos vamos a trabajar los perdemos plata y para perder no. Entonces, acá decidimos pararnos de una, no alcanzamos a hacer un solo viaje. Algunos compañeros hicieron un viajecito y llegaron a parquear los carros porque ya sacaron sus propias cuentas y se fueron a pérdidas. Esta tarde pasó una situación bien particular en Bogotá. Yo sé que usted está en Santander, pero en Bogotá pasó una situación que hubo unas rutas escolares que quedaron atrapadas o represadas con niños a bordo. ¿Eso también pasó en Santander o ustedes qué prioridad le están dando a los niños? Nosotros acá prioridad niños escolares, lo que gente adulta, de tercera, todo lo que así lo tenemos, mejor dicho, habilitado. Es lo que hemos procurado de mantener el orden para que no se haya afectado ninguna persona de ellos. Lo que más nos interesa a nosotros, porque nosotros somos transportadores, pero somos de buen corazón. Y lo que menos nos interesa es que una persona le vamos a afectar la situación de salud, de algo de llegar a una cita médica. No, señor. Nosotros no tenemos corazón para eso. Nosotros somos gente de bien y por eso es que estamos como estamos. Muy bien, Iván, le agradezco mucho estos minutos con nosotros. Esto lo estamos haciendo también para toda la sociedad colombiana, no solamente nosotros los transportadores vamos a salir beneficiados, todo el transporte, porque la canasta familiar al dejar ese combustible como está, Virgen de Carmen, va a poner el señor Bonilla a aguantar hambre al 70% de los colombianos que son pobres, que ganan un mínimo, está en el alto riesgo de pobreza. Sí. Ahí se me ha dicho a camuches. Iván, gracias. Es el transportador que está en Santander en este momento y que nos está atendiendo. Le envío un abrazo. Gracias por estar en Sala de Prensa. Voy a regresar con nuestros compañeros, con Juan Andrés Beltrán y con Esteban Bejarano. Esteban, reporte nuevamente actualizado, 8 de la noche, 20 minutos, desde Chía, en Cundinamarca.
Pablo y a los televidentes que están viendo Sala de Prensa, pues les cuento que aquí sobre la variante Cajicá-Chía, pues el panorama mejoró completamente. Como ustedes pueden ver en pantalla, ya pues no hay trancones, los vehículos están fluyendo con total normalidad. Registramos algunas personas que a esta hora están saliendo de sus trabajos, otras que llegan en buses intermunicipales desde Bogotá y se bajan en este punto donde nosotros estamos ubicados para tomar otras alternativas de movilidad y llegar hasta sus hogares. Pero como ustedes pueden ver, ya hay total normalidad en este punto. El puente que ustedes ven allá enfrente es el puente que viene desde Bogotá, la conexión de Bogotá hacia el municipio de Soacha y pues a Cajicá en este sector del departamento de Cundinamarca. Muy bien, Esteban, un abrazo, que termine de tener una feliz noche. Juan Andrés, gracias por estos minutos con nosotros. A ustedes muchas gracias, Pablo. Y ven las imágenes, la conexión entre Cota, Siberia y Chía, completa normalidad. Algunos transportadores de carga que también se están movilizando a esta hora. Fluye el tráfico en este punto de Cundinamarca. Entre lágrimas y buscando privacidad, los hijos del ingeniero Rodolfo Hernández llegaron hasta el Hospital Internacional de Colombia para despedirse de su padre. Mauricio, ¿cómo reciben ustedes esta noticia? Muchas gracias, muy amables. El ex candidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga luchaba desde hace casi un año contra un cáncer de colon que le hizo metástasis. Que a pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez falleció hoy debido a complicaciones de su patología neoplásica metastásica de colon. La fama del ingeniero y empresario lo llevó a convertirse en alcalde de Bucaramanga en 2016, cargo al que llegó con un discurso anticorrupción y de renovación política. Luego, en 2022, quiso llegar a la presidencia y determinó postularse como candidato independiente en una campaña que atrajo a muchos votantes por su estilo directo y su crítica a la corrupción y de incluir a jóvenes llamándolos a ser parte de la Rodolfonía. Relojos, papi. Yo soy muy fría, yo me transformo. Al final, los votos no fueron suficientes para llevarlo a la Casa de Nariño, pero sí para darle una curul en el Congreso, que él rechazó, pero sí aceptó su fórmula vicepresidencial, Marlene Castillo. Ya fuera de la contienda política lo esperaba uno de los escándalos judiciales más sonados, el denominado Vital Logic, ya que se habrían cometido irregularidades con un contrato de consultoría para el manejo de desechos sólidos, por lo que fue sancionado por la Procuraduría. Mientras transcurría el proceso penal, en medio del llanto dijo que tenía un cáncer terminal. Hoy, tras una lucha, la vida del ingeniero Rodolfo llegó a su fin. Para unos, una vida muy intensa, para otros, polémica. Bueno, por supuesto que esta es una de las noticias del día, tiene que ver con la muerte de Rodolfo Hernández. Saludo hasta ahora a Gabriel Cifuentes, que nos acompaña en este espacio Sala de Prensa. Gabriel, bienvenido. Apreciado Pablo, muy buenas noches para usted y por supuesto para toda la amable audiencia de Sala de Prensa. Gabriel, me gustaría que habláramos un poco del Rodolfo Hernández político. Finalmente él dio una sorpresa muy fuerte en esta candidatura que tuvo a la presidencia de la República cuando se enfrentó en segunda vuelta con el presidente actual, Gustavo Petro. Fue mucho lo que logró hacer a través de las redes sociales. Fue un cambio muy rápido que hubo en el país. ¿Cómo logró esto Rodolfo Hernández? ¿Cómo lo podemos leer hoy? Hay varias cosas, Pablo, que usted menciona que son muy importantes. La primera es que si bien Rodolfo había sido concejal y alcalde de Bucaramanga, para el país Rodolfo Hernández es la típica figura del outsider, de ese personaje que no se considera político, frentero, digamos, que denunciaba la corrupción a pesar de haber sido después condenado por hechos de corrupción y que logró interpretar a esa Colombia cansada de la clase política tradicional y que además de eso, en la campaña del 2022, como usted también lo señalaba, hizo uso de las redes sociales, de TikTok, de una manera absolutamente innovadora, lo cual lo llevó prácticamente a tocar las puertas del Palacio de Nariño. Incluso, Pablo, hay muchos de los que dicen que el 29 de mayo, cuando fue la votación de primera vuelta, Rodolfo Hernández era el presidente de Colombia porque las matemáticas daban para que eso fuera. Tras
haber llegado a segunda vuelta durante las 3 semanas de la contienda, no asistió a debates, no hizo mítines políticos, incluso se fue a Miami y generó mucha controversia y dejó esfumar esa posibilidad de la presidencia casi como si no hubiera querido ser presidente. Entonces, un personaje a todas luces controversial, un personaje que sí sacudió a la clase política colombiana en la medida en que se impuso sobre políticos de enorme trayectoria como los Char, Federico Gutiérrez, Peñalosa, los mismos candidatos del Centro Democrático, y que por poco llega a ser presidente de nuestro país. Usted estaba mencionando algo que me pareció muy interesante y es esa ida de Rodolfo Hernández a Miami en segunda vuelta, dejó de hacer esa política y lo mismo pasó cuando no aceptó esa curul en el Congreso de la República. Tampoco quiso, digamos, que ejercer esa oposición en medio del Congreso de la República. Entonces mi pregunta es, ¿qué pudo haber pasado? ¿Por qué habría tomado esta decisión Rodolfo Hernández en segunda vuelta? Lo primero es que él sí llegó al Senado, renunció, es decir, no estuvo mucho tiempo, pero renunció, digamos, al Senado, no quiso ser parte de la oposición. Paradójicamente había muchas cosas del pensamiento político de Rodolfo Hernández que compartía con el presidente Gustavo Petro. De hecho, una de las razones que dio para no ser jefe de la oposición es que no podía oponerse frente a algo en lo cual él estaba de acuerdo, lo cual llama muchísimo la atención porque son a todas luces dos visiones políticas e ideológicas prácticamente diametralmente opuestas. Creo que también, Pablo, las investigaciones judiciales en su contra, que eran muy delicadas, con señalamientos muy puntuales y que a la postre terminaron llevando a la condena por hechos de corrupción al fallecido Rodolfo Hernández en el caso de Vitalogy, que es un caso de un pago a una consultoría en el proceso de residuos sólidos, para el manejo de residuos sólidos en Bucaramanga y donde presuntamente habría favorecido a uno de sus hijos. Pues yo creo que esta situación judicial, el hecho de que no es un político, no era un político de carrera, el hecho también de haber demostrado que a pesar de tener la presidencia a la mano, no hizo lo necesario para convertirse en presidente, creo que no tenía ningún interés de estar en la política nacional, a pesar, Pablo, de que tenía intenciones de volverse a lanzar a la gobernación de Santander y que la Procuraduría, por estos casos de corrupción, lo inhabilitó para aspirar a ser el mandatario del departamento de Santander. Entonces es un mar de contradicciones. Él estaba más enfocado en la política local, tuvo un gran éxito como alcalde de Bucaramanga y quería volver a su tierra, a Santander, para seguir, digamos, forjando ese proyecto político, pero ya sea por los escándalos de corrupción, la inhabilidad de la Procuraduría y después su enfermedad, pues ese camino se vio frustrado, por supuesto. Gracias ahí por esa, digamos, esa corrección, que es que sí aceptó entonces esa curul, pero renunció luego al Senado de la República. Tengo una duda que tiene que ver con la forma como él se expresaba, porque recuerdo una anécdota específica cuando se fuga de la cárcel, alias Matamba. Entrevistan a los candidatos presidenciales en ese momento y él da unas declaraciones que se vuelven virales en las redes sociales. Él dice que en el IMPEC son una manada y empezó pues, digamos, a declarar cosas muy fuertes de lo que pasaba en el IMPEC. ¿Será que esa forma de hablar clara, directa, le ayudó a él en términos políticos? Sin lugar a duda, Pablo era un político salido digamos, de los formalismos. No había corrección política en su lenguaje, pero en una sociedad, en un país que está cansada de la corrupción, que está cansada de la clase política tradicional, que no tiene muchos líderes fronteros, incluso groseros, como él muchas veces se presentaba, llamaba mucho la atención. Ahora, eso no es, obviamente, para hacerle apología a las palabras soeces y a los epítetos en la política, pero sin lugar a dudas, en el momento en el cual Rodolfo comenzó a crecer como espuma, gran parte de la medida de su éxito se debió también a esa forma de comunicar sin tapujos, sin intereses, sin medir las consecuencias políticas
de sus palabras, sin atender, digamos, esas dinámicas de la política y del poder que muchas veces le amarran las manos y los pies a los políticos frente a lo que verdaderamente piensan, justamente porque muchas veces lo que dicen en sus cálculos los puede afectar en su carrera política. Creo que Rodolfo Hernández era un tipo desparpajado, un santanderiano de pura cepa, mal hablado, pero que entendió el malestar de gran parte de los colombianos, de hecho más de 10 millones de colombianos, casi la mitad del electorado que salió a las urnas en el 2022 con un discurso muy sencillo y muy claro, y es acabar con la clase política tradicional o con las prácticas de la clase política tradicional y limpiar un poco la casa de esa corrupción rampante que ha sido definitivamente el cáncer, valga la redundancia, que hemos tenido que padecer como nación durante más de 200 años. Una última pregunta, ¿se puede hablar de algún legado político que haya dejado Rodolfo Hernández? Lo pregunto porque a pesar de que estuvo condenado precisamente por el caso que usted mencionaba, pues digamos que tuvo un éxito, que tuvo una situación particular. ¿Uno podría hablar de algún legado político que haya dejado él? Pues es decir, uno puede hablar de un legado político en Bucaramanga, donde siendo alcalde en 2015 salió con una muy buena calificación, donde se encargó, digamos, de darle un nuevo aire a la ciudad, obras de infraestructura importantes, digamos, en lo local. Pero creo que lo que significó Rodolfo Hernández fue un campanazo de alerta que sigue muy vigente, y es el hastío, el cansancio de los colombianos frente a la clase política tradicional. Y fíjese usted, Pablo, que Gustavo Petro, a pesar de ser un político de larga data, de larga carrera, ganó la presidencia también prometiendo un cambio, una transformación de fondo del régimen político. Que no lo haya logrado es otra cosa, pero fíjese que tanto Petro como Rodolfo Hernández llegaron con dos propuestas disruptivas, agresivas, si se quiere, frente a la clase política tradicional y frente a las prácticas políticas en Colombia. Y le sumaría, y con esto concluyo, Pablo, que Rodolfo Hernández es el gran outsider que ha tenido las últimas décadas Colombia, y que probablemente en el 2026 esa figura del outsider, es decir, del que no está metido en un partido o en el juego político tradicional, puede también llegar a sacudir un poco a la clase política. Y no me quiero despedir, por supuesto, Pablo, señalando algo, y es mandando un mensaje de condolencias para la familia, pero una última cosa, si usted me lo permite. Creo que la muerte de Rodolfo Hernández también, más que un legado, debe dejar una enseñanza, y es que hoy entendemos la importancia del rol vicepresidencial. En Colombia esa ha sido una figura muy poco, digamos, discutida, muy poco, es como un premio de consolación. Y imagínese qué hubiera pasado si Rodolfo Hernández gana la presidencia. Hoy tendríamos como presidenta a Marlene Castillo, preparada, educadora, ha hecho una gestión relativamente buena en el Congreso, pero, pero nunca nos hemos puesto a pensar qué pasa si llega a faltar el presidente de la República y a quién estamos votando, a quién se está seleccionando como el vicepresidente, que es obviamente una reflexión que queda de aquí en adelante con esta lamentable noticia que hoy embarga de pesar a muchos colombianos, y por supuesto ninguna muerte se celebra, y todas las muertes merecen condolencia y un mensaje de paz en su tumba. Me parece que ese mensaje final es bien importante. Aquí en Sala de Prensa finalizó entonces con el post del presidente Gustavo Petro, que lamentó la muerte de Rodolfo Hernández después de una larga lucha contra el cáncer. Un abrazo a su familia. Posteó a la 1:34 de la tarde, hoy 2 de septiembre de 2024, fecha en la que falleció Rodolfo Hernández. Gabriel Cifuentes, gracias por estos minutos con nosotros en Sala de Prensa. Pablo, a usted por la invitación. Muy bien, vamos a llegar al final de Sala de Prensa. Nos vemos a las 9 de la noche en Noticias Caracol Ahora, con la actualización de lo que está pasando en el país con los bloqueos. Una feliz noche para todos.